La enseñanza pasada fue la oración eficaz. El día de hoy voy a dar una segunda parte y el texto que hemos estado estudiando, Santiago capítulo 5, versículo 16, y vamos ahí, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es la oración eficaz del justo? Poderosa, puede mucho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por todas las cosas que suceden. Tu palabra dice que demos gracias a Dios en todo y por todo. Y sabemos que tú tienes un plan, Señor, para cada uno de nosotros en esta noche. Tienes un propósito. Nos has reunido, Señor, en este lugar con un propósito divino, Señor. Estamos aquí y queremos aprender de ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre al corazón para que podamos salir de este lugar llenos con tu palabra, Señor. Porque tu palabra en nuestro corazón alumbra nuestro entendimiento, Señor. Nos hace sabios, Señor. Nos hace diligentes. Tu palabra es viva. Tu palabra nos instruye, Señor. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos redarguye, Señor. Tu palabra es el alimento para nuestra alma. Por eso queremos aprender de tu palabra, Señor. Háblanos al corazón, Señor. Nuestra vida está dispuesta para ti en esta noche. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin lugar a dudas, todos en la vida, todos en la vida cotidiana, experimentamos necesidades diferentes, muy variadas. Por tal motivo, una de las necesidades básicas de todo cristiano, de todas las edades, desde los niños, por tal motivo, porque todos experimentamos necesidades, pues una necesidad básica de un verdadero discípulo de Jesús, que debe de estar muy por encima de las necesidades cotidianas. Hoy tenemos una necesidad, ¿verdad? Mañana volvemos a tener otra necesidad, pero por encima de cualquier necesidad, una de las necesidades más apremiantes del ser humano, del cristiano principalmente, debe de ser la oración, o mejor dicho, del cristiano. El que no es cristiano, ese no ora, porque pues no conoce a Dios, no cree que Dios es Dios, ¿verdad? Pero los hijos de Dios debemos orar a Dios, porque hay necesidades, y Él es el único que puede ayudarnos a resolver nuestras necesidades. Dijimos que la oración eficaz es aquella oración que se hace como conviene, conforme a la voluntad de Dios. La palabra eficaz es un verbo, dijimos la semana pasada, es el verbo energeo, de donde se deriva otra palabra griega, energés, que de ahí se traduce la palabra al castellano energía. Energía, entonces eficaz es energía, es la acción, es el poder, la eficacia de Dios para obrar, la eficacia de Dios para obrar en los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Sí, bueno, la oración nos ayuda, la oración eficaz, con la energía de Dios, nos va a ayudar a los hijos de Dios, obra hacia los hijos de Dios. Los hijos de Dios que son justos, que son equitativos en carácter, en acciones, como consecuencia de haber sido justificados por Dios, ¿sí? Declarados sin culpa. Hebreos capítulo 4, versículo 12 fue otro texto que estudiamos la semana pasada, un texto muy conocido por todos que habla de eficacia. Dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva la palabra de Dios? ¿Por qué? La palabra de Dios es viva porque procede de un Dios vivo. Dios no está muerto. ¿O sí está muerto Dios? Dios no está muerto. Y la palabra de Dios es viva porque procede de un Dios vivo hacia hijos que están vivos. ¿Cuántos están vivos? Espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es viva y luego añade otra expresión que es eficaz.
Es decir, que tiene la energía, contiene la energía, el poder de Dios para transformar. La palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos cambia de dentro hacia afuera. ¿Cuánto les ha cambiado la palabra de Dios? La palabra de Dios nos educa también, la palabra de Dios nos instruye, nos hace sabios, nos ayuda a discernir el corazón de Dios, la palabra de Dios. Por eso hay que leer la Biblia, hay que releerla una y otra vez. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta separar lo terrenal de lo espiritual, para que entonces los hijos de Dios podamos seguir los asuntos espirituales. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos lleva hacia lo espiritual y nos hace alejarnos de lo carnal. Por eso hay que orar como a Dios conviene y hay que orar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Porque es viva y es eficaz. Penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La semana pasada vimos una de las oraciones de Pablo. Miren el corazón de Pablo para la iglesia de Éfeso. Pablo decía: quiero que ustedes conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Que podamos, cuando estamos estudiando la Biblia, podemos darnos cuenta de del supereminente poder de Dios para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Solamente el poder de su palabra nos cambió. Ningún método cambia al ser humano, o sí los cambia. Los métodos no cambian, pero Dios sí puede cambiar con el poder de su palabra. Efesios 1:20 dice: poder que operó, ¿sí?, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Esa palabra, lo cual, el poder que operó, es la palabra energeo. Es la energía, la acción, el poder, la eficacia de Dios. ¿Para qué? Para levantar a Jesús de la muerte, ¿sí? Entonces, Pablo habla de la operación de su poder que resucitó a Jesús de los muertos, y es un poder que es eficaz. En otras palabras, Jesús vino de la parte más elevada del cielo, donde está el trono de Dios, bajó a la parte más baja, a las profundidades de la tierra, que es el Seol, para entonces Dios levantarlo con su poder, levantarlo de la parte más baja hacia la parte más alta. Y para Dios haber hecho todo eso, tuvo que utilizar o hacer uso de su energía, de su poder. Poder de Dios es el poder que solamente puede levantar a alguien de la muerte. ¿Se acuerdan de la resurrección de Lázaro? Fue el poder de Dios, fue la energía de Dios, la acción de Dios. No estoy hablando de una energía meramente humana, estoy hablando de una energía espiritual que tiene que ver con el poder de Dios. Y no solamente lo resucitó de la muerte, sino que lo puso en el lugar más alto, que es el cielo, y lo sentó en el trono de Dios a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí a la diestra del Padre? Intercediendo por ti y por mí. Está intercediendo por nosotros. Esto quiere decir pues que con su poder, con su energía, con su eficacia, Dios, que es el único que tiene ese poder, destruyó a través de la muerte de Cristo al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía en sus manos la muerte? El diablo, ¿sí? El diablo pensó que con la muerte de Cristo en la cruz había triunfado, pero no sabía que en el plan perfecto de Dios, la muerte de Jesucristo nos estaría dando a usted y a mí la victoria, ¿sí? Teniendo pues en mente todo esto, el poder, la eficacia de Dios, hoy vamos a estudiar, y yo quisiera haber terminado todo el tema, 4 principios que debemos considerar en nuestras oraciones, pero no se asusten, nomás vamos a ver uno, ¿sí? Porque vamos a ver uno, vamos a estudiar uno entonces de 4 principios que debemos considerar en nuestras oraciones, estando conscientes que la respuesta a nuestras oraciones quedará bajo la estricta soberanía de Dios y la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces hay que estar conscientes de eso. Debemos aplicar estos principios en nuestras oraciones, pero al final de cuentas Dios decide si contesta o no contesta. Si contesta o guarda silencio, ¿verdad? Número 1 entonces, principio número 1. Cuando usted ora, voy a hacer la pregunta antes de mencionar el principio. Cuando usted ora,
¿Con qué actitud ora? ¿Con qué actitud ora? Cuando usted va, porque se supone que todos, ¿cuántos oraron hoy? Bueno, cuando tú te acercaste ahí a la presencia de Dios hoy en la mañana, ¿con qué actitud te acercaste a orar ahí a la presencia de Dios? ¿Con orgullo? ¿Con humildad? ¿Reconociendo su grandeza, su majestad? Esa es la actitud con la que tenemos que acercarnos a Dios. Sin embargo, hay quienes se acercan a Dios con una actitud de orgullo, de prepotencia inclusive, y le exigen a Dios. A Dios no se le exige. ¿Sí? Entonces, y cuando tú te acercas con esta actitud humilde, el primer principio que debemos considerar en nuestra oración es orar con fe. ¿Orar cómo? Con fe. Fe, esta palabra fe en su sentido literal, ya lo hemos estudiado infinidad de veces, en su sentido literal es creer, confiar, tener confianza en la veracidad de Dios. ¿Cuántos confían en Dios? La Biblia dice en Romanos 3:4 que Dios es veraz y el hombre mentiroso. Dios no es como nosotros. Por eso Dios es confiable, hay que confiar en Él, hay que esperar en Él, ¿verdad? Él es veraz, y la palabra veraz, refiriéndose a Dios, habla del carácter verdadero de Dios, pero también habla del carácter inmutable de Dios. Dios no cambia. Todas las promesas que están aquí en la Biblia, que son más de 8,000 promesas que Dios hizo, están ahí en espera de su cumplimiento, y Dios lo cumplirá en su soberanía, en su voluntad, ¿sí? Pero usted y yo debemos de creer en esas promesas porque son las promesas de Dios. Y la Biblia dice, hablando San Pablo a los Corintios, él les dijo que las promesas de Dios son en Él sí, o sea, se cumplen, así sea, en Él sí y en Él amén. O sea, Dios no es hombre para mentir. Dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿A cuántos Dios les ha hecho una promesa y no se las ha cumplido? Levanten la mano. ¿Te hizo una promesa y no te la cumplió? Esa es la pregunta que hice. Entonces, a ver, ¿a cuántos Dios les hizo una promesa y no se las cumplió? ¿No se la cumplió? Bueno, a lo mejor todavía no se la cumple, está por cumplirla. Pero cuando Dios hace una promesa, Dios la cumple. Porque Dios no es como nosotros. A veces nosotros hacemos promesas. Ahora sí, Señor, te prometo, Señor. Y a veces no cumplimos. Pero Dios no es como nosotros. Dios nos da su promesa y la cumplirá. Tarde o temprano cumplirá esa promesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cumple en Números 23:19. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que cuando oramos, mis hermanos, número uno, tenemos que acercarnos a Dios con una actitud humilde. Pero también tenemos que acercarnos a Él con fe, creyendo y confiando pues en la veracidad de Dios. Hebreos 11:6. ¿Alguien se sabe lo que dice Hebreos 11:6? Pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Cuántos tienen fe? Bueno, cuando te acercas a Dios, hay que acercarnos creyendo en Él, en la veracidad de Dios, en el carácter verdadero e inmutable de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, escuchen esto, es muy diferente que yo me acerque aquí a Él, estoy en una cercanía con Él, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando nos acercamos a Dios. Acercarnos a Dios significa acercarme a su presencia, pero también en un acto de adoración, respeto y reverencia a Dios, porque Él es Dios. ¿Sí? Podemos acercarnos los unos a los otros
y nos saludamos y está bien eso, pero cuando nos acercamos a Dios hay que acercarnos con respeto, con reverencia y una actitud de adoración a Él, porque Él es Dios, ¿de acuerdo? Y eso es lo que dice Hebreos 11:6, el que se acerca a Dios en un acto de adoración, en un acto de respeto y reverencia, dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa palabra creer tiene que ver con fe también, ¿sí? Significa tener fe y confianza en Dios. Entonces, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, debemos pedir a Dios por las cosas materiales de este mundo. Cuando te acercas a Dios, ¿qué le pides a Dios? ¿Qué le pedimos a Dios? Porque a veces nuestras oraciones son oraciones que tienen que ver solamente con lo material. Entonces, hay que acercarnos a Dios a pedirle las cosas del reino celestial. Porque las cosas de la tierra, Él nos las da como una añadidura. Muchas gracias. Él nos las da como una añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 28. Cuando pedimos a Dios hay que pedir por las cosas del reino de Dios. Las cosas materiales vienen como añadidura. Dice Mateo capítulo 6, versículo 28. Mateo capítulo 6, versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? ¿Qué me voy a poner mañana? Bueno, hay algunas mujeres que tienen el armario lleno de vestidos y dicen, no tengo que ponerme, dicen algunas. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice Jesús. Los afanes de este mundo, mis hermanos, han sido uno de los factores de distracción más impresionantes que nos han robado a los cristianos, a los hijos de Dios, momentos a solas con Dios. Está comprobado. Está comprobado. Los afanes de este mundo. Es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Y los afanes de este mundo nos roban esos momentos tan importantes que debemos estar a solas con Dios. De pronto nos encontramos en lo que yo llamo la tiranía de lo urgente. ¿Qué significa la tiranía de lo urgente? Que andamos haciendo solamente las cosas urgentes y dejamos las cosas importantes. ¿Es importante orar? ¿Y por qué a veces cambiamos los papeles? Y en lugar de hacer lo que es importante, que es primero orar, hacemos lo que es más urgente, que es trabajar. ¿Qué es primero, orar o trabajar? Pero a veces se invierten los papeles. Algunos están riéndose de manera muy nerviosa, Afanarse. ¿Qué significa la palabra afanarse? Es pregunta de cuestionario para que le anoten, Pero ¿quién me puede decir así rápido, en breves palabras, qué entiende por la palabra afanarse? A ver ahí, fuerte, hermana Blanca. Esforzarse de más en algo o para algo. Muy bien. Aquí. Buscar algo sin importar el precio a pagar. Muy bien. ¿Qué más? Aquí. Estar preocupado por hacer las cosas. Muy bien. Estar preocupado por hacer las cosas. Ahí atrás, Aldo. Afanarse por una cosa en lugar de hacerlo por lo que realmente es importante pudiera ser, ¿verdad? Miren cómo se traduce la palabra afán desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Afanarse es un verbo que se traduce estar ansioso acerca de. El afán produce ansiedad. Tengo que ir a trabajar porque si no mañana ¿qué como? Hay gente que está ansiosa. Ahorita vamos a dar el balance, Entonces, ansioso acerca de se traduce afanarse. También afanarse se traduce inquietarse por.
obtener las cosas por alguna razón. También se traduce tener cuidado que perturba. Mañana tengo que pagar la renta y no tengo, y ya tu mente está perturbándose. Ya en tu mente está el afán por saber cómo vas a lograr hacer una cosa u otra, y tu mente se está turbando y ya te desenfocaste de Dios, o nos desenfocamos de Dios. Afanarse también habla de estar acongojado, algo que produce una congoja, tristeza del alma, estar preocupado por, eso es afán. Y resulta que Jesús dice en Mateo 6:28 que estas palabras son palabras que están en el Sermón del Monte. Dice Jesús, por el vestido, ¿por qué se afanan? Está preguntando Jesús, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué están acongojados? ¿Por qué están ansiosos? ¿Por qué se han inquietado por el vestido, lo que van a vestir? Luego añade Jesús diciendo, considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Esta palabra considerar se traduce aprender completamente. Entonces cobra sentido el versículo. Dice Jesús, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se ponen acongojados, ansiosos por el vestido? Más bien aprendan de los lirios del campo, cómo van creciendo y no trabajan ni hilan. Versículo 29, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió. Habla de una gloria humana, habla de las glorias humanas, de los logros humanos. Salomón fue uno de los reyes más importantes y más usados y más reconocidos en el mundo de aquel tiempo del pueblo de Israel que cualquier otro rey, y se vestía muy bien, porque la Biblia habla de la riqueza impresionante que tuvo Salomón. Bueno, dice ahí, y lo pone como ejemplo Jesús, pues ni aun Salomón con toda su gloria, y pudiéramos añadir con toda su riqueza, se vistió como uno de los lirios del campo. ¿Por qué? Porque quien viste a los lirios del campo no es el hombre, es Dios. ¿Sí? Pregunta de cuestionario. Dice ahí, estamos hablando del afán. Y yo decía que los afanes nos han llevado y nos han distraído para invertir los papeles. A veces por andar trabajando descuidamos lo importante que es orar. Entonces la pregunta es, ¿entonces significa que ya no nos debemos ocupar en buscar lo necesario para cada día? ¿Eso es lo que está tratando de decir el Señor? Por supuesto que no. La exhortación de Jesús es que en el orden de nuestras prioridades, de tus prioridades, de mis prioridades, Dios debe de tener la preeminencia, que significa el primer lugar. Dios debe de tener el primer lugar antes que cualquier cosa. Antes, en el momento en que abres tus ojos al Señor, tus primeros momentos, tu primer hálito de vida al despertar debe de ser hacia Dios. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, no amanecemos el día de hoy. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos el día de hoy aquí. Por lo tanto, entonces, en el orden de nuestras prioridades debe de estar Dios como el primer lugar en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Acuérdese, estamos hablando del primer principio. Cuando nos acercamos a orar a Dios, tenemos que acercarnos primero con una actitud humilde, pero también tenemos que acercarnos a Dios con fe, creyendo en la veracidad de Dios, en la inmutabilidad de Dios. Entonces, lo que Jesús está prohibiendo cuando habla de los afanes, porque esto es ya la segunda parte, porque más adelante habla de la vida. ¿Por qué se afanan por la vida? Porque la gente también dice, voy a trabajar para vivir, y viven para trabajar, y trabajan para vivir, pero viven mal. Algunos ni siquiera disfrutan lo que les llega a su mano. No lo disfrutan. ¿Saben por qué? Porque se la viven trabajando. Conozco personas que se salen a las 6 de la mañana y no regresan hasta las 12 de la noche a su casa. Pero tienen lujos en su casa. ¿Y de qué les sirve? No los disfrutan.
Entonces, lo que Jesús está más bien hablando respecto a los afanes es una preocupación que produce ansiedad, que conduce a los hijos de Dios a la congoja, a la angustia, a la turbación del alma. Por tanto, la expresión de Jesús la podemos leer de esta manera, parafraseando las palabras de Jesús. Dice Jesús de la siguiente manera: no tengan una preocupación ansiosa que los lleve a la congoja, a la angustia, a la turbación del alma acerca de lo que van a vestir o acerca de la vida. El Señor enseña a no estar en una actitud ansiosa de inquietud, pensando en el futuro, porque Él tiene en control el futuro. El futuro de tu vida, el futuro de mi vida está en las manos de Dios. Él sabe lo que va a pasar mañana. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe, porque Él es Dios y es omnisciente. La preocupación, la congoja, la ansiedad, escuchen esto, mis hermanos, son resultado de nuestra falta de fe. El afán es el resultado de nuestra falta de fe, porque afán se traduce preocupación, angustia, congoja. Y esto, obviamente, cuando alguien está afanado por la vida o por el vestido, está evidenciando su falta de fe. No voy a trabajar porque si no mañana no tengo que ponerme. ¿Y no crees que Dios te pueda suplir el día de mañana para qué es lo que te debas de poner? ¿No lo hizo con el pueblo de Israel? 40 años en el desierto el pueblo de Israel, y ahí en el desierto Dios les dio el mejor alimento que jamás habían comido los israelitas, pero ellos demandaron carne, porque el maná ya les había enfadado, la ropa no se les envejecía, el calzado les iba creciendo conforme les crecía su pie. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y si lo hizo Dios con el pueblo de Israel, ¿tú crees que no lo puede hacer con nosotros? Pero se necesita fe para creer. Se necesita fe para estar en este lugar el día de hoy con este calor. ¿Cuántos tienen fe? Bueno, pues aguántese. La fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve y no se siente. No sentimos lo fresco, sentimos el calorcito, pero estamos bien. Ahí en Mexicali están a 123 grados. En Phoenix están a 120 grados. Yo acabo de estar el jueves pasado en Phoenix y yo les dije, ya me voy de aquí. Ahí se quedan con su calor. Les dije a los hermanos, de veras se requiere fe para vivir en esta ciudad de Phoenix. Y sí se requiere fe, ¿verdad? Para todos se requiere fe. La vida del cristiano es por fe, no por lo que se ve. El justo por la fe vivirá. Entonces, el creyente que conoce a Dios, que conoce los dichos de Dios, porque suele estar en la presencia de Dios, sabe, cree y confía que su vida está en las manos de Dios. ¿Sí confías que tu vida está en las manos de Dios? Jesús fue a la cruz. ¿Por qué crees que fue a la cruz Jesús? ¿Por qué fue a la cruz Jesús? Por amor a la humanidad, pero para rescatar nuestra vida, para darle vida nueva a nuestra vida que estaba perdida. ¿Sí? Entonces, Jesús fue a la cruz por nuestra vida, porque para Dios la vida del hombre obra la justicia de Dios. Para Dios la vida del hombre obra la justicia de Dios. Y la justicia de Dios vino a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que ahora usted y yo somos justos delante del Padre. Hemos sido justificados por la fe, por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Entonces, si Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo, y su Hijo vino a este mundo a dar su vida por nuestra vida, entonces, ¿por qué afanarnos por las cosas que sustentan nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué nos afanamos? Pedro dijo así en 1 Pedro 5:7, se lo leo rápido. Echa toda tu ansiedad sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y mire lo que dice a continuación, porque Él tiene cuidado de nosotros. A Dios no se le escapa nada, ¿verdad que no?
Él tiene cuidado de nosotros. Mire las palabras de Jesús. Seguimos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, como este horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes? Y termina diciendo Jesús, hombres y mujeres de poca fe. ¿Cómo cree que va madurando la fe en los cristianos? ¿Cómo madura la fe? ¿Que no es a través del horno de la prueba, meternos al horno de la prueba? Así va madurando nuestra fe, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa poca fe vaya creciendo poco a poco. A todos se nos ha dado una medida de fe. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, no nacemos con fe. Y la fe se va desarrollando a través de ir conociendo a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios si no es por la palabra de Dios? Sí. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces dice el Señor, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará por ustedes mucho más, hombres de poca fe? Otra versión dice, hombres incrédulos que les falta confiar en Dios. 31. Por lo tanto, no se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, versículo 34, no se afanen, no se preocupen, que no venga la congoja, que no estén ahí turbados en su alma. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, traerá su preocupación. Basta cada día su propio mal. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué irá a pasar? Lo que pase. En el calendario de Dios ya está todo previamente acomodado. Dios ya sabe qué va a pasar con tu vida. Dios ya sabe qué va a pasar con mi vida el día de mañana. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Sí. Bueno, hoy nos encontramos con predicadores que le dicen a la gente, acuérdense, estamos hablando que cuando nos acercamos a orar, hay que acercarnos con una actitud humilde, pero con fe también. ¿Sí? A pedirle a Dios por las cosas del reino, porque las cosas materiales se nos las da por añadidura. ¿Sí? Sin embargo, hoy hay predicadores que le dicen a la gente, usted no tiene lo que necesita materialmente, cosas materiales, porque no pide con fe. Pida con fe, pero también les dicen, dé con fe también, ¿verdad? Incluso había uno que les decía a la gente, pégale aquí al codo, así, pégale y abra la mano para que dé con fe, con abundancia. Y está la gente pegándole al codo. Usted se ríe, pero eso es yo lo vi, yo lo llegué a ver. Ahora, ¿cuántos saben que en la vida, para vivir la vida cotidiana, los cristianos necesitamos sabiduría de Dios? Necesitamos de la sabiduría de Dios para desarrollar las actividades en las que todos y cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Necesitamos no la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Entonces dice Santiago, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, porque a veces nos falta la sabiduría, Señor, ¿qué tengo que hacer en este asunto? Dame tu sabiduría. Pero sabiduría para obrar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice Santiago, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual la dará a todos abundantemente y sin reproches, y te será dada. Luego el versículo 6 dice, pero pida con fe. ¿Qué es fe? Creer. ¿Creer en qué? En la veracidad de Dios y en la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos. Esto significa pues que nuestras oraciones deben hacerse con confianza y con esperanza, que según la soberanía de Dios, Él obrará a nuestro favor si es que oramos como conviene a Dios, conforme es la voluntad de Dios. Y luego dice ahí, pida con fe, no dudando nada.
¿Qué es la duda? Falta de fe. Bueno, la duda tiene que ver con estar dividido entre dos pensamientos, es decir, titubear entre dos pensamientos. ¿Cuáles son esos dos pensamientos? Uno es la confianza por un lado y la incredulidad por otro. Y a veces titubeamos. De veras, porque el pueblo de Israel titubeó en el desierto. ¿Podrá Dios acaso darnos de comer en el desierto? Empezaron a titubear, ¿verdad? Entonces dice Santiago ahí, no dudando nada. O sea, en tu mente que no esté en esos dos pensamientos, confía. Hay que confiar en Dios. Que este tiempo se va a acabar. Este clima se va a acabar. ¿Sí? Dios está probando nuestra fe, mis hermanos. ¿Sí o no? A ver de qué material estamos hechos. Y a veces Dios nos mete en este tipo de situaciones, ¿verdad? Incómodas para algunos. Es incómodo, es esto, es incómodo, ¿verdad? El sábado estuve en una boda al aire libre y estaba el calor impresionante, así, y el sol aquí así, pegándome. Y ahí estoy, pero fue una bendición. Casamos a unos hermanos ahí, ¿verdad? Entonces, no dudando nada, es decir, que tu mente no esté dividida entre dos pensamientos, entre la confianza y la incredulidad. El que conoce a Dios va a confiar en Dios. El que no conoce a Dios va a estar ahí titubeando entre su... ¿Confiaré? No, mejor lo hago yo. A veces Dios nos mete en pruebas que tienen que ver con nuestro sostenimiento. De repente ya no tenemos para suplir nuestras necesidades materiales, la comida, etcétera. Y luego lo primero que hacemos es ir a la cartera y sacar la tarjeta de crédito, en lugar de confiar en Dios. O ir con el compadre a pedirle prestado. Acuérdese lo que dice la Biblia en Proverbios. El que pide prestado es siervo del que le presta. Te conviertes en esclavo del que te presta. Entonces mejor no hay que pedir prestado, mejor hay que esperar en Dios. Dios va a suplir cada necesidad. Yo sé de lo que les estoy hablando, hermanos. Entonces dice ahí, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Pero hay que pedirla con fe, no dudando. Porque el que duda, dice Santiago, es semejante a las ondas del mar que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. Quienes dudan, escuchen esto, quienes dudan del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la soberanía de Dios, de la capacidad de Dios, de la energía, de la eficacia de Dios para proveer sabiduría o para proveer todo tipo de sustento físico o espiritual, son como el mar revuelto, como las olas del mar que van y vienen. Hoy tienen fe y mañana tienen depresión. Así son algunos cristianos. Esa es la verdad. Porque no han desarrollado un buen nivel de fe. Porque cuando se acercan a orar, no se acercan a orar con humildad y teniendo fe en Dios, creyendo lo que están pidiendo, sabiduría para nosotros. Otras veces cuando nos acercamos a Dios, somos como las ondas del mar, ¿no? Hoy estoy en victoria, mañana estoy en derrota. Inclusive hay algunos que se creen más sabios y más entendidos y más inteligentes que Dios. Y le dicen a Dios, se acercan a Dios y le dicen, Señor, quiero que lo hagas de esta manera, ¿eh? Este es el plan que te voy a pasar, Señor. Esta es mi lista de peticiones. Así quiero que lo hagas, Señor. No, a Dios no se acerca así. A Dios no hay que reclamarle, a Dios hay que clamarle, ¿verdad? Yo ahorita estoy volviendo a leer el libro de Job. Voy por ahí como en el capítulo 18, 19, 20. Pero los primeros, el capítulo 3 y el 4, Job maldijo el día en que nació. O sea, Job estaba pasando por una prueba muy fuerte. Inclusive vinieron sus amigos, algunos a molestarlo, algunos otros a animarlo, algunos otros a confrontarlo, ¿verdad? Y Job se enoja y empieza a renegar contra ellos, hasta de Dios empezó a renegar. Se quiso sentir más inteligente y más sabio y más entendido que Dios. Mire lo que dice Job capítulo 38. Le voy a dejar de tarea que lea el capítulo 38 y 39 de Job.
y poquito del 40, ¿verdad? Si es que usted se cree más inteligente que Dios, o más entendido y más sabio que Dios, lea estos 3 capítulos. Pero le voy a leer algo del capítulo 38. Mire lo que dice 38:1 de Job. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, por cierto, el encabezado de su Biblia ahí en el capítulo 18, ¿cómo dice? ¿Lo convence de qué? De su ignorancia. Es que, oye Job, ok, ¿te crees más sabio que yo? Ok, te voy a convencer, Job. Y a veces así nos portamos cuando nos acercamos a Dios a pedir. No pedimos con fe, creyendo en la veracidad y en la confianza en Dios, en la inmutabilidad de Dios. Nos creemos más sabios que Dios y le decimos a Dios, así quiero que lo hagas. No, mire lo que dice. Respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Acuérdese, está confrontando a Job. ¿Sí? Y luego versículo 3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, si te sientes más sabio, Job. ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas? Házmelo saber si tienes inteligencia. Yo me imagino al Job ahí, asustado ahí. Versículo 5, perdón. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Las medidas de la tierra. Ya me imagino yo. ¿Se pueden ustedes imaginar la grandeza y la majestad de Dios que puede agarrar una cinta de medir y mide la tierra? Dice la Biblia que los cielos de los cielos no pueden contener la grandeza y la gloria de Dios. Imagínense la omnipotencia de Dios, que nosotros quedamos hechos una miniatura. No somos nada. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Dijo David. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes, Job, inteligente? ¿O quién extendió sobre de ellas el cordel para medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases, las bases de este mundo? ¿Sobre qué están fundadas? ¿O quién puso su piedra angular para que todo estuviera en su lugar adecuado? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Versículo 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, Job. Y si tú lo sabes, versículo 21, estoy brincándome algunos versículos. Si tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. ¿Quién fue primero, Job o Dios? Uno de los atributos de Dios es su preexistencia, que significa que antes de que todo esto fuera creado, Él ya estaba. Él ya era. Entonces, como lo está confrontando, bueno, si tú lo sabes, entonces tú ya habías nacido. Podemos agregar ahí antes que Dios, ¿verdad? Y es grande el número de tus días. Versículo 38, 41, versículo 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién alimenta a los animalitos? ¿Quién los alimenta? Miren, este intenso calor, yo veo a los pajaritos y en la sabiduría animal que Dios puso en los animalitos, ellos llegan a cualquier charquito de agua y se empiezan, ¿los ha visto cuando ellos mismos se empiezan a mojar, a bañarse para refrescarse? ¿Verdad? No les falta nada. Capítulo 39, versículo 1. Sigue Dios convenciendo al tremendo de Job de su ignorancia. ¿Sí? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú a las siervas cuando estaban pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? A ver, si eres tan inteligente. A veces así estamos con la misma actitud de Job. Cuidado que no nos vaya a agarrar Dios como agarró a Job, ¿verdad? Capítulo 40, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, versículo 2, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Qué nos vamos a ganar? Señor, tienes que hacerlo de esta manera.
Dios es sabio, Dios es omnipotente, Él sabe cómo lo va a hacer, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Yo hay ocasiones en que oro y yo le digo, Señor, tú sabes, por la persona que estoy orando, tú sabes lo que necesita, Señor, pero yo te puedo pedir esto. Si es tu voluntad, dale sabiduría, Señor. Si está dentro de tus planes, en tu soberanía, dale sabiduría, Señor. Pero tú mejor que yo sabes lo que necesita. Dice entonces ahí, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Ok, ¿te quieres poner a confrontarte con Dios? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi... En términos más actuales es calladitos. No hay sabiduría a tratar de contender con Dios. Mejor hay que ponernos un cierre aquí en la boca que reclamarle a Dios. ¿Por qué haces esto, Señor? ¿Qué no soy tu siervo, Señor? Y a veces nos encontramos ahí en nuestros momentos de oración y no hay fe para creer en la veracidad de Dios. Pongo mi mano sobre mi boca, una vez hablé más, no responderé, aún 2 veces más no volveré a hablar. ¿Así de claro o más claro? ¿Cómo la ve? Cuando te acercas a Dios, entonces, ¿con qué actitud te acercas a Dios? ¿Con fe? Una actitud humilde y con fe, creyendo lo que estás orando. Mire la oración de Salomón, segunda de Crónicas capítulo 1. Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tiene? Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar a Salomón con aquella asamblea. La palabra clave aquí es consultar a Salomón. Pregunta, cuando usted consulta con alguien que no es en base a una plática y a un diálogo, oye, te quiero consultar esto, quiero preguntarte esto, y empieza uno a establecer un diálogo. ¿Que la oración no tiene que ver con una plática y un diálogo personal íntimo con nuestro Creador? Eso es la oración, un diálogo personal e íntimo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, hay que acercarnos con humildad, con fe, a consultar al que tiene siempre el mejor consejo, ¿sí? Mire lo que hizo Salomón, versículo 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce. Palabra clave, altar. Los altares eran fabricados y eran, en un tiempo, fueron como unas mesas donde se sacrificaban los animalitos que se ofrecían a Dios en holocausto, pero que se ofrecían, 1, para la limpieza de los pecados del pueblo, y 2, como un acto de adoración a Dios. ¿Sí? Entonces, dice ahí que Salomón fue a Jehová, delante de Jehová, al altar de bronce, en una actitud de adoración, en un acto de adoración a Dios. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció allí 1000 holocaustos, actos de adoración. Y aquella noche, pues obviamente al estar Dios recibiendo esa ofrenda de adoración, pues Dios reaccionó. Y Dios puso sus ojos en la ofrenda, y Dios puso sus ojos en quien estaba ofreciendo la ofrenda, ¿sí? Haga de cuenta que subió a la presencia de Dios un aroma grato, y Dios percibió ese aroma grato, ese acto de adoración, y dijo, voy a hacer algo, voy a mover mi mano. Alguien me está ofreciendo adoración. Mire lo que dice el versículo 7. Por lo tanto, entonces, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé.
Wow. Si usted estaría en la posición de Salomón, ¿qué le pediría usted a Dios? ¿Se le aparece Dios ahí? ¿Y qué le pediría usted a Dios? Pídeme lo que quieras que te dé. Señor, quiero un auto nuevo. Quiero mi casa, Señor, no tengo casa, estoy rentando mi casa. Y a veces nos encontramos, cuando estamos orando, nos encontramos en una situación donde podemos sentir que Dios está escuchando nuestras oraciones y empezamos a pedirle. ¿Pero qué le pedimos? Esa es la pregunta. Pídeme lo que quieras que te dé, le dijo a Salomón. Y vamos a ver qué le pidió Salomón. Y Salomón dijo a Dios, empieza a dialogar. Tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Bueno, lo que significa aquí es que Salomón tenía en muy alta estima y en gran honra el privilegio que le fue otorgado de ser llamado el rey de Israel. Lo tuvo con mucha honra, ¿sí? Tristemente hoy se ha desestimado y se ha deshonrado tanto el ministerio que ya los que se dicen ministros ya no le piden sabiduría a Dios. Les basta solamente con ser elocuentes o carismáticos, ya no. No le piden, Señor, dame sabiduría y gracia para poder hablar tu palabra. Hace unos meses atrás platiqué con un pastor que tuvo problemas en su vida personal y yo le pregunté, le dije, ¿dónde te desviaste del camino? ¿En qué momento te desviaste del camino? Y él me respondió, cuando perdí mi comunión con Dios. Un pastor, cuando perdí mi comunión con Dios, cuando perdí esa relación de intimidad con Dios. Y empecé a profesionalizarme en el ministerio, ya no yendo a la presencia de Dios a buscar los mensajes de Dios. No, ya se me hacía fácil ir mejor al internet, bajar una predicación y enseñarla. Esto fue lo que el Señor me mostró y aquí les va, hermanos. Mensajes elocuentes, sí eran mensajes elocuentes, pero no provenían, la fuente no era Dios, sino el intelecto humano. ¿Por qué? Porque él se había perdido en el camino, dejó la presencia de Dios. Y hoy hay ministros así, que ya se desviaron. Sí, tienen iglesias numerosas y dan mensajes, pero el problema es que muchos de esos mensajes que dan no son mensajes cuya fuente es Dios. Entonces dice Salomón, está orando Salomón, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo que es numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10, aquí está la petición de Salomón, a ver si se parece a nuestras peticiones. Dame ahora sabiduría y ciencia. ¿Será lo mismo la sabiduría y la ciencia? ¿Qué es sabiduría? Le voy a dar algunos sinónimos de lo que es la sabiduría. Sabiduría habla de prudencia, habla de cordura. Cuando una persona se conduce con cordura, de hecho la Biblia dice en Proverbios 19, 18 por ahí, dice, la cordura del hombre detiene su furor. Cuando no hay cordura, nos enfurecemos por algo que está pasando en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, la cordura del hombre detiene el furor, el enojo. Y a veces el enemigo usa a los hermanos para perder la cordura y entrar en el ámbito del furor, de la ira, del enojo. Pero la sabiduría de Dios tiene que ver con el actuar con cordura, con sensatez, con buen juicio, con sentido común. Eso es sabiduría, son sinónimos de sabiduría, ¿sí? Y conocimiento o ciencia tiene que ver con el conocimiento de Dios, con la enseñanza bíblica, con la doctrina de Dios.
Entonces mire lo que está pidiendo Salomón. Señor, dame sabiduría, dame cordura, dame prudencia para gobernar este pueblo. Se necesita prudencia, se necesita cordura, se necesita buen juicio, se necesita sensatez para gobernar al pueblo de Dios. ¿Sí o no? Por eso es que el que anhela obispado, buena obra desea. El que quiere servir a Dios, primero hay que estar seguros del llamado. Si no eres llamado, mejor ni te metas. Porque se requiere sabiduría, prudencia, cordura, juicio, sentido común, sensatez y ciencia, conocimiento de lo bíblico. Y ese conocimiento de lo bíblico aplicado a la vida personal, pero a la vida del ministerio, habla de sabiduría también. Entonces, Salomón está pidiendo sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Pregunta, ¿cree usted que esa oración que hizo Salomón fue una oración como conviene a la voluntad de Dios, sí o no? Obviamente que sí. ¿Cree usted que Dios respondió esa oración, sí o no? Sí, sí la respondió. Ahí lo dice el versículo 11. Dijo Dios a Salomón, estoy en 2 de Crónicas 1:11. Dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón salen nuestras peticiones, nuestras oraciones. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto. ¿Se acuerda que dijo Jesús en el Sermón del Monte que los lirios del campo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo? Bueno, aquí está confirmando que Dios le dio la sabiduría y la ciencia, pero además le dio la gloria y las riquezas que no pidió. ¿Sí? Sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto. Sabiduría y ciencia, cordura, prudencia, sensatez, dominio propio, conocimiento de mi voluntad, te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Así que la pregunta obligada es, cuando tú te acercas a Dios en oración, te acercas con humildad, te acercas con fe, y la pregunta es, ¿y qué le pides? ¿Sabiduría y ciencia? Así que la oración eficaz del justo, dice una versión, tiene mucho poder, porque estamos hablando de la oración eficaz. Es decir, la oración que se hace como conviene a la voluntad de Dios, tiene mucho poder. Así que cuando nos acercamos a Dios, hay que acercarnos con fe. Hebreos 11:6 dice, pues, termino, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Primer principio de 4. Considerar en nuestra oración, cuando nos acercamos a Dios, considerar la fe. Hay que orar a Dios con fe. El segundo principio que vamos a ver la próxima semana es orar sin desmayar. Orar sin desmayar, sin cesar. ¿De acuerdo? Oremos y pidamos a Dios con fe. Pidamos a Dios sabiduría y ciencia. Le invito a que se ponga de pie.